conocimientos. Hay 4 o 5 cuestiones básicas de lo que es el capitalismo que deberían estar en todos los currículums de formación de primaria no hace falta, pero de secundaria, de formación profesional y de universidad. No debería haber ningún ciudadano o ciudadana que no entendiera, que no supiera ese tipo de mecanismos, que es la única manera de que la gente tenga ganas de organizarse y de enfrentar esto que es una estafa, directamente. Bueno, es un chantaje, es una camisa de fuerza tan grande la deuda, que de hecho Sin Decena está reclamando una deuda histórica con la nación por recursos no pagados, y realmente el motivo para que eso no ocurra, para que eso no se haya amortizado hasta el momento, es la deuda pública. O sea, el recorte fiscal, la caída tan grande que se tiene realmente en materia también tributaria en el país, el aumento del servicio de la deuda, tiene maniatado realmente al gobierno colombiano, eso es manifiesto. Y es tan grande el chantaje que cualquier idea, cualquier pronunciamiento que haga, recuerdo hasta hace como unos meses atrás, el que fue director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González, anunció el tema de la regla fiscal verde en un evento, como el que vamos a tener mañana, más o menos, así, y él pues lanzó allí la idea automáticamente, al día, eso son horas, es el capitalismo de vigilancia del que están hablando algunos autores ahorita. Automáticamente aumentó la prima, digamos, del riesgo en el país, aumentó, digamos, la tasa de interés de los TES a 5 años en Colombia, pero fue de un momento para otro. O sea, es tan grave esto que, nuevamente, yo creo que eso no puede ser un esfuerzo aislado. Estoy de acuerdo con el profesor Daniel Libreros. Cada vez se juntan más, digamos, países, ya no solo personas, en medio, digamos, de las crisis por deudas, que va a ser necesario juntarse. El problema es, y ahí yo lo conecto con el tema de la educación, ¿cómo hacer para que, bueno, todo eso que se incluye en los currículos, desde la primaria o en secundaria y demás, pero hay ideas que están tan enraizadas en nuestra sociedad, en la comunidad en general, por ejemplo, de que usted no quiere todo regalado, o que hay que ser buen pagador, o que usted es mala paga. Ya, ¿cómo hacer, cierto, para que esta idea, cierto, sea una idea de politización, teniendo esos marcos tan fuertemente arraigados, y más con lo que nos mostrabas ayer en tu presentación, Rosa, que no solamente es el emprendedurismo desde que están en la escuela, también la educación financiera, y hecha por los bancos, ¿sí? Hecha por los bancos. Entonces, ¿cómo hacer, qué estrategias podríamos pensar inclusive desde las distintas formas de educación para que la educación sirva para politizar? O sea, en su función ideológica, ¿cómo hacemos para que la deuda, el problema de la deuda pública, sea realmente una bandera de nuestra sociedad para pensar en un cambio real? Porque si esa es, digamos, la camisa de fuerza grande, es la macroeconomía, allí está identificado cómo hacer, qué ideas nos inventamos y qué papel puede jugar la educación en ese proceso. Sí, bueno, yo no tengo la solución a todo, ni mucho menos, pero yo pienso que sí, que hay fórmulas para que los chavales o los trabajadores o, en fin, la población en general, a partir de la formación, entienda eso que dices tú. O sea, vamos a ver, si la idea es que hay que ser buen pagador, lo que hay que explicar es un poco lo que explicaba el profesor. O sea, lo que hay que explicar es a quién le pagamos y por qué le pagamos y cómo nos ha obligado a pagar y todo eso, qué beneficios tiene y qué perjuicios tiene para nosotros. Tampoco es tan complicado. O sea, la idea de la deuda, yo me acuerdo en los años 80 con mis alumnos yo hablaba, lo que pasa es que hablaba de la deuda de América Latina, y había todo un programa en donde, y además entendían exactamente lo que estaba pasando y entendían que era una injusticia, y eran chavales de formación profesional, no de la universidad. O sea, sí que es posible que se entienda
Hace falta, sencillamente, primero, que haya profesores que estén dispuestos a dar la vara, por eso es tan importante la formación del profesorado desde la izquierda, primera cuestión importante, y segunda, llevarlo a cabo. O sea, sencillamente, y que a partir de ahí, la idea de que hay que movilizarse para cambiar eso, yo creo que es lo que se desprende. No solamente se trata de decir que es un desastre, que no podemos hacer nada, que nos toman el pelo y que nos están robando, no. Hay que tener claro quién nos está robando y cómo hacerle frente. Pero si tú no sabes que te están robando, ¿cómo le vas a hacer frente? O sea, esta es un poco mi neura en el sentido del conocimiento en la educación. Pues si no sabes, no te puedes enfrentar. Si sabes, puedes hacer más o puedes hacer menos, pero si no sabes, seguro que no puedes hacer nada. Por lo tanto, el conocimiento de ese tipo de temas yo pienso que es fundamental para poder avanzar y para poder enfrentar el capitalismo salvaje ese. Complemento con una cosa acá y que hace parte como de ese proceso también de formación. Y ya le cedo la palabra a Pablo y al profesor Daniel Liberos para que cada uno en 10 minutos de intervención de cada uno pues hoy se está hablando en el mundo ya no del consenso de Washington, sino del consenso de Wall Street. Daniela Gabor, que es una autora, una economista, ha escrito al respecto. Entonces ya no solamente la disciplina fiscal, o sea, los estados tienen que tener disciplina fiscal, tener un banco central independiente, la idea, digamos, de la liberalización comercial, la promoción de la inversión extranjera directa, la privatización, todos esos elementos que surgieron precisamente de la deuda. Es que también nosotros nos olvidamos de eso. El consenso de Washington, lo que nosotros llamamos neoliberalismo, surgió por la deuda. A finales de los años 70, la tasa de interés en Estados Unidos era real negativa. Y claro, pues todo el mundo se endeudó. Todos los países de América Latina financiaron sus políticas públicas con deuda. Y después Estados Unidos aumentó la tasa de interés, la quintuplicó en 3 años. Y ahí estalló en México, ahí estalló el problema, y esa historia ya la conocemos, y allí llegaron los programas de ajuste, y era el consenso de Washington. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Ajuste fiscal, privatice, venda sus empresas, ¿para qué? Para pagar la deuda. Hoy ya no estamos hablando del consenso de Washington, estamos hablando del consenso de Wall Street. O sea, no es el Fondo Monetario Internacional, no es el Banco Mundial el que está siendo el acreedor, el que nos está jalando las orejas. Son unos tipos, como dice el profesor Daniel Liberos, sentados por allá en no sabemos dónde. Difícil identificar el enemigo también, saber cuáles son los nombres de esas personas, cuáles son los inversionistas que están allí. Esos a veces tienen, digamos, lo de confidencialidad. ¿Qué está pidiendo el consenso de Wall Street diferente al consenso de Washington? Que el Estado le pague a los inversionistas por riesgos como una inundación, como una sequía, como una protesta, como la caída de un puente. Estamos llegando a ese nivel. O sea, para endeudarnos, el Estado tendrá que garantizarle al inversor cualquier tipo de riesgo asociado para el no pago, adicional a la disciplina fiscal. Les dejo ahí a cada uno, que yo veo que ya Carlos se puso de pie ahí. No sé si tenemos tiempo para estas últimas reflexiones. Tenemos 15 minutos para cerrar, por favor. Entonces, por favor, yo ni siquiera voy a cerrar, ustedes van a cerrar, entonces a los dos allí. Bueno, fue desolador el nuevo consenso. Aparte le llaman consenso, es como que están convencidos de que habrán hecho reuniones de accionistas, de saber qué consenso será, ¿no? Quienes consensúan y de ahí baja la regla. Pero bueno, también nos muestra la depredación que hay contra el Estado. Porque después de ahí, un Estado endeudado, solo paga deuda, ahí por la destrucción del Estado hay un paso. En la Argentina, si se quiere, es un espejo que adelanta en términos de deuda por nuestra historia. Es un país que se ha ido endeudando, hoy debe ser más endeudado, y a su vez hemos tenido también episodios de crisis
de deuda muy significativo, quizás menos, o sea, más críticos que en otros países. Otros países se estabilizaron en la política, con todo lo que eso significa también. Nosotros tenemos esa inestabilidad de las crisis. Y creo que en ese sentido la Argentina muestra un camino que es, bueno, es el sobreendeudamiento. El sobreendeudamiento deja a un paso la destrucción del Estado. Bueno, ya está sobreendeudado, ya está sometido por una deuda. Ya quienes dominan le dicen, mira, yo impuestos no te voy a pagar. O sea, desafían la soberanía del Estado, colocan la soberanía en otro lado, la soberanía del capital financiero. Impuestos no te voy a pagar, porque impuestos se pagan los soberanos. Uno no tiene poder soberano, no puede cobrar impuestos. Entonces, cuando someten al Estado, aparece la figura, lo colocan, en lugar de colocar la relación tributaria entre recaudación del Estado, tributo que le tengo que pagar al Estado, es decir, agente de recaudación, sería lo lógico, la relación que impone un Estado soberano. Yo cobro impuestos, con esos impuestos planifico el desarrollo y lo llevo adelante y hago circular mi moneda soberana también para llevar adelante la producción. ¿Qué hace el capitalismo financiero? Cambia eso, cambia la relación. En lugar de hacer una relación tributaria, la pasa a una relación de deuda. Te dice, no te voy a pagar impuestos, y si vos querés la plata, te la puedo prestar. Y te la voy a prestar, ¿por qué? Porque te voy a cortar todas las cadenas de financiamiento que vos tenías. Entonces voy a ir en contra de tu banco central, que nació para financiar al Estado ese proyecto. Sí, la emisión monetaria, memorizada ahora, tenía una función. Por supuesto que no se tiene que exagerar, mucho menos de la emisión, pero la emisión es una caja natural de un Estado soberano. Porque un Estado soberano puede emitir moneda soberana. ¿Qué sucede? Le quitan la soberanía al Estado, porque lo vuelven deudor, lo ponen en una situación acreedor-deudor como si fuéramos uno de nosotros con el banco. El Estado es un poder soberano, debería ser un poder soberano. Cuando lo cambio a una relación acreedor-deudor, lo someto. Entonces, en lugar de poder dominante, digamos, poderes concentrados, en lugar de pagar impuestos, prestan plata. Dicen, bueno, me la vas a tener que devolver. O sea, en lugar de pagar impuestos, que obviamente no tienen devolución, yo te presto plata, me la tenés que devolver y bajo las reglas que señalaba Daniel, me la vas a tener que devolver incrementada de una manera significativa. Y esa es una gran pérdida de soberanía del Estado. En el fondo lo que se está discutiendo es quién es el soberano del régimen. ¿Dónde está la soberanía? ¿Está puesta en el poder del Estado, que es la construcción social, política, popular, o está puesta en otro lugar? Hoy los Estados han perdido, de hablar en las periferias, el poder soberano. Tienen el poder soberano de tener la tributación de acuerdo a su sociedad, sino que tienen una tributación de acuerdo a lo que necesita el capital financiero. Dicen que los impuestos los pagan los vencidos. Uno llega y quiere entender la relación de poder en un país, dice, bueno, sintetizame la relación de poder en un país y pasame el sistema tributario, que los impuestos los pagan los vencidos. O sea que cuando estamos vencidos pagamos impuestos. El que está ganando no paga impuestos, el sumo presta plata, sería la nueva lógica. Y en ese contexto, al perder soberanía estatal, perdemos soberanía fiscal, es decir, tenemos un sistema tributario diseñado, el Estado está intervenido por las finanzas para utilizar su sistema recaudatorio en función de lo que necesita el capital financiero y no la sociedad. Y a eso le sumamos que perdemos soberanía monetaria, porque al no tener Estado soberano no podemos pretender tener moneda soberana. La soberanía es lo que le permite al Estado mover su moneda. Porque yo no puedo tener mi moneda propia, porque no soy soberano. ¿Quiénes tienen moneda propia? Los soberanos. El capital financiero tiene su moneda. El capital de plataforma, con las criptomonedas, ¿quién tiene su moneda? Siempre el poder soberano se expresa en la moneda. La moneda de Roma. Roma, que si invadía un territorio, automáticamente ponía a circular su moneda. ¿Y esa moneda para qué? Para pagar impuestos a Roma. Esa misma lógica es la lógica de la soberanía. La importancia de que circule la moneda soberana. Cuando uno pierde soberanía, pierde potencia en la moneda, que no tiene moneda soberana. No tener moneda soberana significa que no tengo crédito soberano. Y el capitalismo, la acumulación productiva, se mueve por el crédito. Si yo no puedo darle crédito a la actividad productiva, no puedo darle crédito a la economía
popular, no puedo darle crédito a la inversión estratégica del Estado. ¿Por qué no puedo hacer todo eso? Porque no tengo una moneda soberana que responda a un crédito decidido por el Estado soberano. Tengo que someterme a las reglas financieras y el capital financiero le da crédito a lo que considera él que es rentable para él. Probablemente endeudar a la familia, endeudar a los estados y asegurarse cada vez más el cobro, aunque el deudor esté totalmente confundido. Entonces, bueno, es evidente el camino que tenemos que transitar, la dureza que tenemos que transitar y no ser pesimista en eso, pero como decía Gramsci, está el optimismo de la voluntad, que creo que es lo que estamos empezando acá. Plantear el problema, ser crudos, plantear el problema, pero también dar el horizonte de qué estamos haciendo en un movimiento de trabajadores, un sindicato, una institución del Estado, dentro de un gobierno progresista. Así que la importancia que eso tiene también muestra la importancia de lo logrado. Bueno, muchas gracias, yo me despido. Cuando yo oía a Rosa hablar de la crisis de las hipotecas en España, creía que estaba diciendo lo mismo que pasó aquí en Colombia en el 99, exactamente. El grupo Sarmiento aquí se volvió millonario. Primero, por un lado, el Estado lo salvó. En esa época se confiesan 12 billones de pesos de la crisis de los bancos. Pero segundo, la gente se quedó con la deuda y los bancos, entonces, fundamentalmente el grupo Aval, el grupo Sarmiento, se quedó con lo que ya habían pagado y vendieron las casas en el mercado secundario. Y lo que tú dices, el mercado secundario de casas, el despojo fue terrible. Yo seguí muchísimo eso porque me impacta muchísimo y esto no es Apocalipsis, no es Mateo 4, la realidad. Hubo una señora que se suicidó porque creía que con eso los hijos iban a perder el seguro y podían pagarlo. Casos de gente que sacaron a las 2 de la mañana con los niños de brazos. Eso salía. O sea, el despojo, sí, claro. Pero te estoy hablando de la crisis del 99 que fue eso. Entonces hay una socialización de pérdidas. O sea, cuando los bancos quiebran, lo mismo que pasó con aquí de las hipotecas en Estados Unidos. Cuando los bancos quiebran, ahí sí hay presupuesto. Y ese es otro dilema del presupuesto, otra discusión del presupuesto. ¿Cómo así que el presupuesto sirve para salvar a los ricos, lo que se conoce como socialización de pérdidas, pero no sirve para una cantidad de gente que quedó sin poder pagar las hipotecas y demás? ¿Cómo así que el presupuesto sirve para socializar pérdidas de los ricos? Siempre ha ocurrido cuando entran en colapso, cuando entran en crisis, pero no sirve para derechos sociales. Primer punto que quería rescatar de lo que ha sido la presentación. Dos, un tema muy importante que está dicho en medio de esta conversación es el tema de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque cuando la tasa de interés está baja, por ejemplo en el COVID, la tasa de interés está baja. Entonces, ¿qué hacen los grandes grupos? Compran unos títulos baratos y con eso reestructuran sus negocios y casi concentran más la riqueza. En el COVID lo que hizo es increíble. En el COVID se concentró más la riqueza en el mundo que antes del COVID. Por la política de estarle dando a los grandes financistas títulos regalados, entonces cogían, reestructuraron sus carteras y tal, y se volvieron más millonarios, no solo en Estados Unidos, en América Latina, en el mundo, en Europa. O sea, mientras tú ves cada vez más pobreza, con una política como la que se hizo, que se llama expansión monetaria, entonces se volvieron más ricos los ricos. Ese tema puede que cada vez el 5% se vuelve más rico. Pero ahora entonces hay demasiada inflación, dice la Reserva Federal, entonces, y en general los bancos centrales, entonces sube la tasa de interés y entonces otra vez vuelven y ganan más. Lo cual significa que las poblaciones, estamos pensando en salir de las poblaciones, debemos volver a recuperar la tasa de fomento. Una de las crisis del 99, que está pasando en el mundo, es que este modelo globalizante que pasa por un derecho internacional, Organización Mundial de Comercio, tratados internacionales, termina imponiéndole a los pueblos una tasa de interés homogénea. Entonces la gente tiene que pagar vivienda como si fuera un exportador de tractores o como si fuera un gran negociante de títulos. Hay que volver a recuperar el tema de la tasa de interés para la población, que la gente vaya al ICETEX y no la tengan que endeudar con los bancos privados, que la gente vaya a salud, etcétera, etcétera. Creo que ese tema es clave para empezar, porque tenemos que buscar reivindicaciones que de alguna manera vayan educando y vayan abriendo el horizonte para que, lo que tú decías, Rosa, que es tan difícil que se entienda todo esto, porque esto parece una cosa abstracta por allá de economistas y tal, y resulta que está afectando es la calidad de vida de la gente. Tres, una cosa muy importante que decía ahora el compañero es,
El sistema financiero terminó acabando con la soberanía monetaria. Yo voy a poner un ejemplo, además de lo que él dijo, del tema de que no se puede manejar la moneda y tal, que es emblemático. El fondo Griezmann, el fondo buitre en Argentina. El fondo buitre en Argentina no quiso entrar en el pacto del 2005 e hizo una cosa que es muy grave y que está garantizado por los estados a nivel internacional. Le quitaron a los estados, en el acuerdo del 2005, impusieron una cosa que se llama cesión de jurisdicción. Entonces, el Estado argentino tiene que discutir el tema de su deuda en donde están los acreedores. ¿Dónde están los acreedores? En Estados Unidos. Entonces resulta que un tema que es clave para la calidad de vida de los argentinos la definió un juez civil en Estados Unidos, el señor Griezmann, en Estados Unidos. O sea, el presupuesto ya de la gente, por eso es tan importante la discusión internacional. El presupuesto de la gente se vuelve derecho civil o comercial privado y se convierte en una negociación judicial en Estados Unidos. Y le impusieron al pueblo argentino un fallo del fondo buitre en jurisdicción argentina, en jurisdicción norteamericana. Se estructuró una cosa que en el derecho se llamaba la doctrina Calvo. La doctrina Calvo era que ningún Estado puede ceder presupuestos o patrimonios a tribunales internacionales, tiene que ser interno. O sea, combina lo que tú estás diciendo, desestructura también las cláusulas del derecho internacional de respeto a los estados nacionales y convierte los patrimonios y los presupuestos públicos en un tema de negocios bancarios y no un tema de derecho público. Creo que ahí también hay una serie de reivindicaciones, entenderán ustedes, compañeras y compañeros, que nos obliga a discutir, volver a recuperar el derecho público, volver a recuperar la soberanía, volver a recuperar cláusulas como la cláusula Calvo, que es una cosa mínima pues de reivindicación de los estados. Tres, y de último por tiempo, que ya veo al amigo Fanado, por tiempo simplemente hay salidas también jurídicas, todo esto no está perdido. Vamos, o sea, aquí quiero mostrar una cosa, ellos no la tienen ganada, ahora parece que están ganando todo, pero van a una crisis profunda. ¿Quién me dice los BRICS peleando contra el dólar? Eso es una crisis muy fuerte, unidades comerciales asiáticas que ya desconocen al dólar. Lo que pasó después de la invasión a Ucrania, que cerraron y bloquearon a Rusia y la tiraron más al bloque chino, tensiones, contradicciones internacionales, árabes discutiendo si se salen del petróleo, dólar o no, es decir, hay tensiones internacionales, hay una crisis. La gente, ni los estados, ni muchos estados incluso quieren pagar toda esta estafa del dólar que sigue emitiendo y moviendo el dólar a discreción, empobreciendo a todo el mundo a nivel internacional. Hay espacio para discutir. El problema es cómo nos apropiamos de eso y cómo empezamos a coordinar. Y digo lo último, hay fórmulas jurídicas también, lo que tú decías. Me acabo de leer el tema de la Contraloría, mientras pues me llamaban que las 11, que yo no sé qué. El tema de la Contraloría, el informe que presenta ayer, todavía estamos pagando la deuda de Refita. Y yo les puedo agregar Odebrecht, y yo les puedo agregar cuántos elefantes blancos y cuánta corrupción ha tenido que pagar el presupuesto público. ¿Por qué no empezar a hacer una campaña de auditorías que plantee que la deuda por corrupción no tenemos por qué pagarla? Porque usted tiene que pagar Odebrecht, porque tiene que pagar Reficar. Es decir, hay un espacio incluso en el derecho internacional. Eso puede ser, esa pelea de deuda contra la corrupción puede ser apalancada por bloque de constitucionalidad y derechos internacionales que tienen que ver con la responsabilidad de los estados frente a sus poblaciones en tema de erogaciones públicas. ¿Se puede hacer esa discusión o no? En Argentina hay un fallo que es emblemático, que es el fallo del Tribunal Olmos. El fallo de Olmos del 80 hizo que un tribunal en Buenos Aires definiera que la deuda que había contraído la dictadura argentina en los años 70, porque ahí empezó la tragedia del pueblo argentino, la deuda de los años 70 había sido una deuda para cometer un genocidio, una masacre, lo que significó la dictadura de Videla. Y ese fue el dictaminó. Desafortunadamente el Estado argentino después no lo tomó, ni en el gobierno de Alfonsín ni en los posteriores. Ese juez determinó que esa deuda era ilegítima, porque es una deuda para violación de derechos humanos de manera sistemática, y los pueblos no pueden pagar violación de derechos humanos de manera sistemática. Está en el catálogo Olmos y en una serie de fallos y debates jurídicos a nivel internacional.
lo podemos hacer frente a Plan Colombia, frente a 6 millones de desplazados, frente a 8 millones de hectáreas que fueron desalojadas, lo podemos hacer o no. Sabemos quiénes fueron las multinacionales que ganaron con el tema de la guerra en Colombia, está escrito, está codificado, está en balance, está presentado públicamente. ¿Podemos hacer ese debate o no? Se puede abrir ese debate. Creo que lo que falta es audacia, lo que falta es de alguna manera colocar en el tema centro del debate todo lo que esto está significando. Digo lo último, un minuto, de verdad. Y es, sí, no, lo último, porque podemos trabajar de deudas ilegítimas, corrupción y guerra, solo para colocar los temas iniciales. Para no hablar de otra cosa que tendría que ser, y lo hizo Correa en su momento, en el 2008 en Ecuador, que es la deuda. ¿Cómo así que estamos pagando 10% de tasa de interés cuando la tasa promedio internacional está sobre el 3 o 4, incluso con lo que acaba de subir Estados Unidos? Se puede discutir también ese tipo de deuda, de endeudamiento especulativo excesivo, pero decía al final, ¿saben que ustedes tienen presión del tema de deuda ilegítima? Estados Unidos, cuando en Cuba vino la emancipación, cuando recuerdan ustedes la emancipación española que fue tardía en Cuba, y entonces vino una cosa que llamó la enmienda Platt, donde Estados Unidos empezó a controlar la economía cubana, sobre todo el azúcar. Y en ese momento todos los españoles dijeron, no estoy hablando de los o sea, los imperiales, ¿no es cierto? Dijeron, no, pero entonces nos tienen que pagar porque nosotros estuvimos aquí una cantidad de tiempo. Y Estados Unidos dijo, históricamente ustedes han desflotado colonialmente estos pueblos. La deuda la tienen es ustedes con la población de aquí. O sea, el coloniaje terminó produciendo una deuda histórica que no se tiene por qué pagar. Y empezó a atizar la discusión de la deuda ilegítima. Y lo repitió nuevamente por coloniaje. Y lo repitió nuevamente ahora con Hussein. Cuando sacan a Hussein del gobierno de la dictadura iraquí, lo primero que hacen es que niegan la deuda de Hussein con Europa, sobre todo con Francia, porque además esa deuda, y es otra cosa que quiero mostrar, que Hussein empezó a vender petróleo en euros, y el día que hay una masa de dinero mayor en otra moneda distinta a los dólares, pues se acaba la hegemonía norteamericana. Esa fue una de las razones por las cuales invadieron. Al otro día estaban negando deuda porque era un dictador y era deuda ilegítima. Lo que quiero mostrar es, cuando el poder lo necesita, puede aplicar deuda ilegítima. Nos abre una ventana para decir, cuando los pueblos pedíamos por deuda ilegítima, entonces ¿por qué no vale el catálogo jurídico que ustedes mismos han utilizado para seguir explotando a los pueblos? Era lo que quiero. Un agradecimiento muy especial. Silencio, por favor. A la doctora. Vale, nada. No, queda claro que tenemos muchísimo trabajo. O sea que, en fin, vamos andando. Yo aprovecho que tengo el micrófono para agradecer otra vez la invitación, deciros que he estado muy a gusto, muy contenta, he aprendido mucho, estoy muy contenta de haber compartido mis elucubraciones o mis experiencias, y también es para mí un honor, un placer, decir como queráis, venir a Colombia en un momento como este, en donde se está intentando construir una sociedad nueva con un gobierno progresista. Solamente espero que realmente tengáis suerte y esto avance. Y muchas gracias. Con estas palabras cerramos este conversatorio. Muchas gracias nuevamente a los libreros, a Pablo y a Rosa. Gracias, Carlos. Compañeros, 3 mensajes, por favor, no se me vayan. El primero, y es protocolario, darles el agradecimiento a la doctora Rosa María Cañaver, doctor Pablo, doctor Daniel Libreros, un aplauso fuerte, por favor. Y nuestro compañero el doctor Carlos Bestú, que es una moderación espectacular. Lo primero es que me lo han preguntado, todas las sesiones están grabadas y luego a través de plataformas se las haremos conocer para que tengamos la tranquilidad. Este espectacular conversatorio lo vamos a poder reproducir las veces que sea necesario. 2,
El Comité de Bienestar nos invita a que puedan comprar la rifa para la ancheta. Todavía quedan muy pocos, ya muy pocos puestos. Entonces, por favor, aprovechen la oportunidad. Yo me voy a apuntar a otro porque esa botellita que vi está espectacular. Y tercero, los compañeros provisionales los convocamos aquí. Un minuto nos tomamos una fotito. Compañeros provisionales. La vuelta, compañero, es a las 2:15. Empezamos agenda a las 2:15. Les agradecemos. Hagan el paso por abajo.